Radhe Radhe. Hoy quiero hablarles de una gran personalidad, Buda. ¿Quién fue Buda? ¿De dónde salió Buda? ¿Qué sabemos de Buda? Les voy a explicar la breve información que tengo sobre esta gran personalidad. Buda estuvo en el planeta Tierra hace unos 2000 y pico años y era un príncipe de una alta estirpe de reyes, solo que no era un príncipe común, sino que tenía muy grandes cualidades espirituales. Ahora, ¿qué estaba sucediendo en su entorno en el momento en el que él tuvo que verse forzado a la meditación profunda para iluminarse? Más allá de que eso haya sido solo un juego que Buda representó para aparentar ser un iluminado, porque Krishna dice en el Bhagavad Gita que Buda es una encarnación de él. Por ende, no estamos hablando de un humano normal, sino que estamos hablando de una manifestación divina que aterrizó en este planeta para darnos un proceso evolutivo para conocernos mejor a nosotros mismos. Entonces, volviendo al entorno que Buda estaba viviendo en su momento, nos encontramos con las situaciones de los brahmanes. Los brahmanes son las personas que naturalmente son consideradas los líderes de una sociedad, debido a que son las personas que se dedican al estudio del conocimiento de la mente, de la inteligencia, del ego, de la relación profunda con la espiritualidad, con Dios y con todo lo que está relacionado con el mundo material también. Por ende, estas personas no son solo eruditos de aquí para afuera. En la antigua India y todavía se encuentra que las personas que se dedican a un proceso específico practican el proceso, no solo hablan del proceso, no dicen ser personas que controlan sus sentidos y están dominados por el desenfreno sexual o cosas por el estilo. No, 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 no. Estas personas, los brahmanes como ejemplo, tienen un montón de cualidades que deben manifestarse para representar el papel que acompaña el honor que implica ser un brahman. Entonces, aquí voy a salir del contexto y me voy a ir al Kama Sutra. ¿Qué tiene que ver el Kama Sutra con todo esto? Pues nada, el Kama Sutra es un libro que explica cosas que la gente ni siquiera tiene idea. El Kama Sutra verdadero es gigantesco. En Occidente nos lo han vendido como un libro de posiciones sexuales. Y no es más que eso, no es más que el 5% del Kama Sutra. El otro 95% explica sobre la naturaleza mental, intelectual, psíquica, psicológica de los hombres, de las mujeres, cómo interactuar, cómo relacionarse mejor para que no exista el divorcio, porque el Kama Sutra está direccionado directamente al beneficio de los hijos. Porque si los adultos se entienden bien, no necesitan separarse y los niños crecen entendiendo la parte masculina y la femenina, sin ningún tipo de conflicto traumático que altere su percepción de la realidad y consecuentemente su percepción de ellos mismos. Ahora bien, en el Kama Sutra se explican cosas impresionantes sobre cómo traer hijos al mundo, cómo hacer diferentes tipos de rituales para traer diferentes tipos de hijos con cualidades específicas, para no tener hijos no deseados, que estén relacionados a lo que realmente los padres
pueden criar, porque hay padres que naturalmente van a tener ciertas cualidades y debido a sus cualidades le va a ser mucho más fácil criar un tipo específico de humano o un hijo. Por ende, le conviene hacer las cosas en relación a sus propias cualidades. Entonces el Kama Sutra explica qué tipo de sexo tienen que practicar los esposos, qué tipo de comida tiene que comer el hombre para preparar la potencia seminal, qué tipo de comida tiene que comer la mujer para preparar el útero, para preparar su fertilidad, cómo está el entorno donde practican sexo, el estado mental a la hora de hacerlo y un montón de detalles más que hoy en día y hace muchos miles de años ya no se sigue. Antiguamente se seguía. Entonces sucedía que los hijos tenían muchísimas cualidades relacionadas al tipo de padres que tenían, y ahí es donde encaja con Buda, porque los brahmanes antiguamente seguían el Kama Sutra y tenían hijos en relación a esos rituales, por ende seguían teniendo hijos brahmanas. Y de la misma manera los otros varnas o otros tipos de hijos como antiguamente se seguía. Por ende, ¿qué pasó? Al haber empezado Kali Yuga o la era en que hoy en día estamos, se fue degradando todo el conocimiento védico y la gente dejó de practicarlo. Entonces, empezaron a negligenciar las reglas establecidas para cada una de las personas que tenía ciertas cualidades. Con respecto a tus cualidades, vas a tener que hacer algún tipo de reglas que te ayuden a mejorar tus cualidades. Un futbolista tiene que practicar algún tipo de ejercicio que no es el mismo el futbolista que está en el medio o en el centro campo que el arquero. El ejercicio que practica un ajedrecista no es el mismo que el que practica una persona que juega al golf. De la misma manera, las cosas o las actividades que practican diferentes tipos de personas están totalmente relacionados a sus cualidades. Y el Kama Sutra explicaba cómo tener este tipo de hijos. Entonces, cuando se fue desvirtuando todo, las personas empezaron a tener hijos que no tenían las cualidades, porque eran productos del sexo sin ningún tipo de regulación. Hoy en día la mayoría de los niños nacen, ni siquiera son deseados, que hablar de tratar de organizarlos para que tengan algún tipo de direccionamiento, ni mucho menos hablar de los patrones del entendimiento astrológico, los momentos convenientes para tener estos hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los brahmanes se estaban desvirtuando, los brahmanes se estaban distanciando de su vía, su camino de la búsqueda interna, y por ende estaban perdiendo todas las capacidades de ser los líderes de una sociedad espiritual, una sociedad que llevara una respuesta hacia las preguntas de la existencia. ¿Quién soy? ¿Qué hago acá? ¿Qué pasa a la hora de la muerte? Las cosas naturales, ¿no es cierto? Entonces, uno de los detalles es que un brahman nunca comería carne. Los brahmanes que comen carne perdieron completamente su noción de lo que son las reglas de lo que debe seguir un brahman para poder mejorar su calidad de vida. Entonces eso es lo que había estado empezando a suceder. Cuando Buda se dio cuenta de eso, se mete a meditar para alcanzar la iluminación, aparentemente como si ya no la tuviera, y desde esa representación de una supuesta iluminación alcanzada, que no era necesaria porque ya estaba dentro de él, pero lo tuvo que hacer para demostrarle a la sociedad de que él se había iluminado, empieza a negar el brahmanismo. Y la base del conocimiento que Buda vino a plantear era ahimsa. Ahimsa significa no violencia. En sánscrito la palabra ahimsa es no violencia y es la base de toda filosofía budista.
no importa cuál de ellas, porque Buda hubo uno, empezó una filosofía, un estado de cultura que se expandió hacia el norte asiático y trajo todo un montón de conocimientos que, después de que él había abandonado el cuerpo, se empezó a desvirtuar también el budismo. Por ende, si en algún momento te encuentras con un budista y come carne, no tiene ni idea de lo que es el budismo. La base de la prédica del budismo y de la práctica del budismo es el vegetarianismo. Entonces Buda vino a negar el poder de los brahmanas, predicando pura y exclusivamente el vegetarianismo, demostrando que los brahmanes estaban completamente confundidos. Después de un tiempo de todo esto, porque empezó a tener muchos seguidores, si no recuerdo mal, Adi Sankaracharya fue quien lo expulsó de la India, demostrándole que él tenía razón, pero que ya no era necesario, aunque no sé hasta qué punto, solo que él tenía que tener otro tipo de camino, Buda. Por eso que se fue al norte, lo echaron de India y se fue para lo que es el Tíbet, China y todo lo que es Nepal y todo el área del norte asiático después de la India, y propagó el budismo. Por eso que allá es tan conocido y tan practicado el budismo. Pero la verdad es que no solo trajo el budismo, sino que trajo todo un montón de patrones culturales, como las artes marciales, la medicina de la Ayurveda, la arquitectura. Y es por eso que en el norte asiático se encuentran filosofías, escrituras que están totalmente relacionadas con escrituras de la antigua India. Las artes marciales en realidad nacieron en el sur de India. El Feng Shui viene del Vastu Shastra. El Vastu Shastra son las literaturas sobre la arquitectura y cómo nos afecta el lugar en el que vivimos, los diferentes cuartos de una casa, la energía que tiene cada cuarto, qué debería tener, en qué lugar debería estar construida, norte, sur, este, oeste. Todo eso está muchísimo más detallado en el Vastu Shastra porque incluyen personalidades que son regentes de cada cuarto y de cada lugar en toda la casa. El Feng Shui habla un poco más de una manera filtrada, es como que diluida, no filtrada, diluida. Luego tenemos la medicina china. Pero lo cómico de todo esto es que todo tiene un poder impresionante, incluso en todo lo que es la cultura que se estableció en China y en todo esto, porque tiene una conexión directa con los Vedas. Pero para no irnos muy lejos y por la tangente, lo que quería explicar es que ¿quién es Buda? ¿Qué vino a hacer? Es una encarnación de Krishna que vino a negar el brahmanismo, y la base del budismo es ahimsa, no violencia y como mínimo vegetarianismo. Y hoy en día veganismo está totalmente ligado debido a que hoy por hoy ni siquiera sabemos si los productos lácteos que vienen en los supermercados tienen algo de ahimsa, no violencia. Yo creo que ponerle a una vaca una máquina para sacarle la leche no tiene nada no violento. Así que, para que sepan un poquito del tema, como cultura general, les dejo aquí todo lo que les acabo de hablar, como para que tengan una idea del tema. Espero les haya gustado. Les pido de corazón que se suscriban, que dejen comentarios. Si saben algo que yo no sé, me encantaría charlar con ustedes. Y desde ya, muchísimas gracias por haber visto este video. Radhe, radhe.